Vamos a ir esperando unos minutitos mientras se van conectando. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches Dani, buenas noches Malala. ¿Cómo están? Buenas noches Ale. Bueno, mientras esperamos unos minutitos más. Podemos ir comenzando mientras. Nos encontramos una vez más, como todos los viernes, para dialogar y brindar información sobre distintas temáticas. Hoy nuestra compañera Daniela Jury no pudo asistir, así que estaré acompañándolos en este encuentro. Me presento, mi nombre es Janina Belén Álvarez, soy madre protectora e integrante del Plenario de Madres en Lucha. Es un espacio de confluencia de organizaciones y militantes individuales. Somos madres cuyas hijas fueron víctimas de distintos tipos de violencia y llevamos adelante acciones de protección, acompañamiento y cuidados. Nuestro objetivo es crear y sostener una red capaz de generar acuerdos, idear y llevar a cabo acciones concretas, difundir y hacer efectivas las leyes existentes, aspirando a una mejora progresiva de las mismas y del sistema en el que vivimos a través de un trabajo colectivo y federal. Nuestras bases es el respeto, la defensa de los derechos humanos, desde una mirada transfeminista, entendiendo que es imposible aplicar una verdadera perspectiva de niñeces sin perspectiva de género, siendo esta la única forma de garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Por eso hoy vamos a conversar sobre agresiones sexuales, el trauma y la develación de la voz de niños, niñas y adolescentes. Para ello vamos a invitar a nuestra compañera Malala. A ver. Ahí la estamos invitando a que se una al vivo. Ahora sí, buenas noches, compa. Buenas noches, ¿cómo va? Muy buena ¿Cómo presentación, estás? compañera, hermosa. Excelente inicio. Gracias. Bueno, ella es María Laura Razzari, que es en realidad quien siempre acompaña a Dani en los vivos. Ella es escritora, activista y autora del libro Atrincherades en la moral colonial y también es integrante del Plenario de Madres en Lucha. Ahí veo que está nuestra invitada. La vamos a ver si la podemos agregar. La licenciada Natalia Matielo. Sí. Ahí estoy viendo cómo... ahí está. Ahí le mandé la invitación para que se una. Muy bien. Un gran tema de muchísima actualidad que vamos a estar llevando esta noche, que con una gran tensión en la opinión pública en este momento, por lo menos desde las vivencias nuestras como madres protectoras o madres en lucha, me gusta más llamarlas madres en lucha, eh, que vemos de esta manera, ¿no? Si no hay perspectiva de género, difícilmente podrá haber perspectiva en niñeces, Tal como cual. tal cual planteabas vos en el inicio, que es una gran discusión que tiene que dar la sociedad argentina en especial para pensar las problemáticas. Tiene que decidir la sociedad argentina si va a proteger o no de una vez a las niñeces protociudadanas que estamos dejando
no solamente debajo de la línea de pobreza, más allá de la mitad de las niñeces en este país, sino detrás de una enorme pared oscura de violencia y de injusticia. Perdón que te interrumpa, Malala. Ahí le envié nuevamente la solicitud para que se una al vivo a Natalia, a ver si puede unirse ahora. No sé si querés, si no, enviar vos, Natalia, la solicitud, así te acepto. Claro, es más práctico, me parece. Sí. Y tenemos a Dani mirando o ahí acompañando de reojo. Anda a saber cuántas cosas al mismo tiempo está haciendo. Hay varias compañeras también. Sí, no veo hoy quiénes están, a ver, para saludar. No veo de acá, pero bueno, mando besos. Ahí te vuelvo a enviar la solicitud, Natalia, para ver si te podés unir, ¿sí? Bueno, esto suele ser así, cosas que pasan, la realidad de los vivos de Instagram, claro. Yo acostumbrada a hacer radio, a mí no se me ocurriría sostener el silencio de radio. Entonces a mí se me ocurre siempre algo para irme echando. Estuve trabajando yo con un texto para el ensayo nuestro de Natalia, justamente. Le estaba contando de esa publicación importantísima que hubo, que se llamó Tragedias y Desafíos, que se hizo en un congreso que hubo en la Universidad de La Plata en 2022, que se lo recomiendo a todo el mundo porque está en la web, la pueden bajar, así como Tragedias y Desafíos de AEVAS. Eh, Hay un conjunto de publicaciones muy interesantes de las personas que disertaron en este congreso que fue internacional. Y tenemos ahí unas eminencias argentinas extraordinarias. Les paso el chivito para que se bajen cosas interesantes que hay en la web, gratis, para ir leyendo y comprendiendo todas estas problemáticas que vamos a abordar hoy y que venimos abordando desde que comenzamos con los vivos. Ahí te volví a enviar, ¿te llegó la invitación para que puedas unirte? Acá me dice que no se puede unir. Ahí volví a mandar la invitación de vuelta, a ver si te llega ahí. Bueno, está ahí, así que en cualquier momento lo vamos a lograr, esto suele suceder. Vamos a seguir intentando, sí. No sabemos qué factores se combinan, pero podrían ser tantos. Nosotros somos medio perseguidas en la vida. Nati te mandó, Sani. Y envió. Sí, ahí la estoy aceptando, pero no sé por qué no deja. Porque a mí me pasaba la última vez que hicimos vivo también, que me rebotaba, inclusive se me apagó, se me cerró Instagram. Sí. Puede pasar. Por ahí si no tiene ya buena conexión, yo creo que me pasó porque tenía conexión inestable. Ahí. Perdón. Puede pasar. La quise aceptar. Ahí, a ver. Me cayó la emoción. Justo ahí me había salido y cuando la fui a aceptar la saqué. A ver si podés enviar nuevamente vos. Bueno, pero ya sabemos que entra la invitación.
Sí, porque recién había llegado y cuando la quise aceptar se me cayó todo, perdón. Tranqui, tranqui. Estas cosas nos pasan siempre. Responsabilidad de los que crean estas plataformas y no las mejoran, chicas. Nosotras qué tenemos que ver, somos usuarias nada más. Quizás si, como dice Dani, si salís del vivo y volvés a ingresar, ahí te marca Claro, unirte, ahí está, claro. aceptar. La estoy aceptando, pero Ahí hay un delay de la conexión, seguramente. Hay no, son ruiditos míos, mis porque ilusiones. sí me sale y pongo para aceptar, pero no. A ver ahí. Ahora sí, vamos. Lo logré. Bien. Qué alivio. Toma. Las luchas son así. Así, tal cual. Bienvenida, Natalia. Gracias, Bueno, gracias. Seguí todos acá la los compañera consejos. Le va a presentar Janina. Ahora sí, vamos a darte una bienvenida y una presentación como corresponde. Gracias, gracias, gracias. Bueno, con mucho gusto le damos la bienvenida a nuestra invitada, Natalia Amatielo. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en estimulación temprana e investigadora. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, es coordinadora y docente de AEVAS, Asociación Altos Estudios en Violencia y Abusos Sexuales, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario, en la cátedra Prácticas Profesionales Supervisadas C, coordinadora del área técnica de la Mesa Nacional contra ASI, miembro del colectivo de lucha contra el backlash a nivel nacional, ejerce su práctica clínica con niños, niñas y adolescentes, militante y activista por la lucha contra el abuso sexual y la violencia de género. Bienvenida, Natalia, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes. Bueno, siempre nosotros hacemos una pregunta de inicio a las invitadas, sobre todo profesionales que además son activistas y están en el campo de trabajo de las violencias. ¿Y cómo fue que orientaron su profesión a este campo tan doloroso de trabajo? Bueno, no me la esperaba. Eh, yo me recibí hace aproximadamente, bueno, saquen la cuenta, 99, Ah, en 1999. Y siempre quise trabajar con niñas y niñas, así que toda mi primera etapa de estudio y de formación fue para poder trabajar con niñas y adolescentes. Prácticamente no trabajé con adultos en toda mi carrera, siempre trabajé con niños, niñas y adolescentes. Eh, y en la formación y en el comienzo del trabajo trabajé en un espacio sindical que se estaba armando de pediatría. Y bueno, en ese piso de donde estábamos pediatras y tres psicólogas, muchos pediatras y tres psicólogas, empecé a recibir casos y entre esos casos, no con derivación, que esto es importante porque no es que uno dice, ay, bueno, voy a trabajar de esto porque
porque uno está buscando la temática en sí, sino que entre casos que venían por distintas problemáticas y distintas sintomatologías y distintas de todo tipo, atendíamos todo el tiempo, muchas horas. eh, Aparecieron las primeras situaciones de develamiento de abuso en el marco del tratamiento clínico, y yo, recién recibida, sin mucha formación en la temática, empecé a estudiar. Yo soy de Rosario, en Rosario la referente principal es Bettina Calvi, supervisé con ella y bueno, y empecé mi formación con ella. Y bueno, supervisando, y bueno, y al ir acompañando y trabajando clínicamente, pero también a la par saber y formarme para saber qué hacer en el espacio judicial, cómo intervenir, cómo hacer los informes que nos piden. Este también es otro gran hito. Los informes nos lo piden, y hay que saber hacerlos y saber actuar en ese campo también. Empecé a formarme en la parte forense y bueno, de ahí las derivaciones hasta el día de hoy son en su mayoría de los pediatras, incluso pediatras que ya hoy no conozco y que, bueno, cuando ven alguna situación, eh, toman como referencia el haber trabajado con alguna situación o con algún caso y, y derivan, y así fue que en la formación empecé a trabajar porque el trabajo me llevó a ello. Y por supuesto porque el nivel de estudio que requiere y de compromiso que requiere no es una especialidad. Como decimos, los psicólogos estamos formados para trabajar con todas nuestras incumbencias, pero se va orientando la práctica hacia esa temática, y cuando una ya está en un nivel de formación y de compromiso y ve que la problemática va más allá de la práctica clínica, y este es el paso hacia esta palabra de activismo, digamos, va más allá del acompañamiento, y que esa reparación que se debe hacer y trabajar en lo clínico y singular queda eh, coartada muchas veces por el campo social. Bueno, es donde uno empieza a ver que también requiere un compromiso de trabajo y de formación y de transmisión, que implica que ese acompañamiento a estas niñas y niños abusados sea también un acompañamiento que tenga incidencia en el campo social y que puedan tener esa reparación en el ámbito de la justicia. Y para eso, bueno, tanto en el plano académico como en el campo judicial, como en el legislativo, actualmente en el legislativo más que nunca, como en el campo clínico individual, todos tenemos mucho para hacer y para decir, cada uno desde su profesión, pero son importantes todas las voces para poder incidir y lograr esta famosa protección integral que muchas veces cuesta tanto y tanto en términos de esfuerzo y tanto en términos de tiempo que las infancias logren. Claramente la práctica, sobre todo con el trabajo con las infancias, pues, claramente por ahí no lo estábamos diciendo con nombre y apellido el problema, pero estamos hablando de derivaciones por abuso sexual en las infancias. Sí. Digo, por las dudas, alguien se está enganchando en este momento en el vivo y está bueno ir actualizando el abordaje de la conversación. Claramente estas problemáticas tienen una dimensión histórica y política que, si bien nosotros podemos considerar que tiene cierta regularidad o continuidad en el tiempo, hoy sin embargo hay un punto de inflexión, según lo vemos nosotras desde el plenario. ¿Cómo lo percibís vos? Mira, yo creo que el análisis histórico es muy importante porque el abuso contra las infancias existió siempre, porque la categoría de infancias es compleja y es relativamente actual en términos en términos históricos.
Entonces, pensar que, vamos a decirlo al revés, que el abuso sexual contra las infancias es un acto, un atentado contra la infancia en sí misma, contra el tiempo de la infancia en sí misma, que cosifica a ese niño, quien abusa cosifica a ese niño, no le da ninguna categoría de sujeto ni lugar de sujeto, y es un atentado genital, es decir, es un atentado a algo que el niño o la niña no podrá comprender. Eh, Eso solo puede hacerlo alguien que está cosificando para su propio placer el cuerpo de ese niño o niña. Entonces, si no analizamos que para esa cosificación es necesario un contexto histórico que lo habilite, que permita que una persona pueda pensar en sostener su placer o su goce a través del cuerpo de esa infancia, bueno, es muy reduccionista. Esto Ujú. sucede porque en el campo social suceden cosas que no nos han hecho, que no nos han permitido lograr que estos niños o niñas sean considerados sujetos. Claramente. A ver, en este momento en particular, la incidencia poblacional de abuso sexual contra las infancias es enorme y es de todos los tiempos. Digamos, las infancias han sufrido abusos en todos los tiempos. En este momento particular histórico que estamos atravesando, yo creo, acá sí es mi posición, que el recrudecimiento de la crueldad en el campo social, que el recrudecimiento también de las violencias machistas y de la misoginia hace que hoy no solo sea más en términos cuantitativos, sino que sea menos escuchada la voz de las infancias, menos acompañada cuando puede develar el abuso, y por lo tanto la crueldad hace que este tránsito de los niños hoy por los distintos sistemas jurídicos o el devenir de cada situación en el ejecutivo, en todos los ámbitos de protección, sea mucho más difícil. Entonces, ahí hay un silenciamiento y un repliegue de las personas que sufren, y es más fácil para el abusador seguir abusando. Claramente. Es como Genera que se hace todo el ciclo de impunidad. el ciclo de impunidad, y eso favorece que se replique con mayor incidencia. Nosotros habíamos titulado este vivo Violación y Trauma, y bueno, y quisiéramos saber qué significan estos términos en la práctica. También quisiéramos reconocer cuáles son los indicadores cuando tenemos niñeces vulneradas, tanto como para darle herramientas a las personas que nos están mirando para poder ver lo que está aconteciendo por ahí en su propia casa y saber leer la situación. Bueno, primero decir que el abuso sexual contra las infancias es siempre traumático, es como una declaración también importante, porque desde la psicología hay distintos, ustedes saben, distintos paradigmas, distintas formas de leer el psiquismo, pero en algo coincidimos, y es que una situación o un acto como el abuso sexual en los tiempos de la infancia ese acontecimiento en sí mismo es traumático, más allá de las capacidades o de los recursos que pueda tener el niño o la niña para sostenerse frente a ese embate, porque el efecto es traumático en relación tanto al acontecimiento como a los recursos psíquicos. Digamos, algo es traumático por lo que sucede en el exterior y por la capacidad que tengo para metabolizarlo. En la infancia no hay posibilidades de pensar que un niño o una niña tenga capacidad de metabolizar algo como el abuso sexual.
Entonces, frente a una situación traumática, un niño o una niña va a poder manifestar eso que le sucede de muy diversas maneras. No hay una forma o una única forma de que el niño o la niña lo pueda contar, que contar no es con palabras, contar con todas sus manifestaciones, con sus juegos, con sus dibujos, con sus síntomas, con su cuerpo. A veces habla solo el cuerpo, entonces hay retrocesos en las pautas madurativas, niños que habían logrado el control de esfínteres que lo pierden, que son estas sintomatologías que aparecen, que yo les decía, bueno, los pediatras se encuentran con sintomatologías que no tienen ningún asidero en la vida y en el cuidado porque ven que hay un desarrollo saludable, que hay un desarrollo cuidado y sin embargo aparecen un montón de sintomatologías físicas que no pueden entender. Eh, Luego también pueden aparecer manifestaciones en los dibujos, manifestaciones de conductas en los jardines o en las escuelas, y le llamamos develamiento al momento en que puede poner palabras a esto que le sucede. Ahora, estas palabras no son lineales, no son, lo que sucede es que esperamos palabras adultocéntricas, digamos, de una manera adultocéntrica, de un relato. Bueno, eso no sucede así, en general sucede, es una revelación eh, que fue, si es en el momento, va a ser con las palabras que encuentre y muchas veces es muy posterior a los hechos, cuando en la adolescencia logra entender qué estaba sucediendo y entonces ahí sí puede haber un relato distinto, o cuando, y esto es muy común, cuando la niña o el niño ve que alguno de sus hermanitos más pequeños va a empezar a sufrir los ataques. Entonces ahí el develamiento es en función a otro, no es en función a mí misma. Ajá. Ese momento, el momento del develamiento, eh, siempre tiene características, bueno, tiene características singulares porque todos los niños son distintos, eh, pero tiene características muy particulares que los psicólogos, y acá es en donde la psicología tiene un eje fundamental en el estudio, hemos podido estudiar y entender de qué manera y cómo logra un niño o una niña contar lo que le está sucediendo. ¿Por qué? Y para esto tengo que ir un poquito para atrás en relación a qué es el efecto de lo traumático en el psiquismo. Ustedes me frenan y me No, dicen, no, me no, vos preguntan dale si, porque si venís yo hago lío. Genial. espectacular. Eh, a ver, toda situación que acontece en la vida de un niño, cuando es traumática, lo que se genera es una vivencia en el aparato psíquico, en la categoría de vivencia y no de experiencia. ¿Qué diferencia hay entre vivencia y experiencia? La vivencia esa situación entra por los 5 sentidos, Ajá. pero entra de una manera tan disruptiva que pone a todo el aparato en alerta, el aparato psíquico en alerta. Entonces, hay olores, ruidos o detalles de los ruidos o luces o cuestiones táctiles por los 5 sentidos que se imprimen en el psiquismo, pero que no logran tener una inscripción de sentido. ¿Por qué? Porque no tiene cómo ¿Cómo comprenderlo. comprender? Claro. Depende de la edad, esto también. A veces en edades muy tempranas ni siquiera existe la posibilidad de una inscripción en términos de lenguaje porque no está todavía incorporado el lenguaje en el niño o en la niña. Depende de las edades. Y cuando esa vivencia está en este interior-exterior, que es como la primera capa del aparato psíquico, está como flotando y se tiene que inscribir y no puede,
el niño o la niña va a tomar los recursos que pueda para continuar con su vida cotidiana. Estos mecanismos que utiliza, que son mecanismos un poco precarios, también depende de la edad, serán mecanismos más importantes o más precarios de defensa, eh, en general tienen mucho que ver con la disociación o con la escinsión del yo. Entonces, esa parte como que queda en otro plano y continúa con una vida cotidiana que puede sostener por un tiempo, pero eso que dejé en otro plano, que queda encriptado, decimos, insiste para poder inscribirse. Y en esa insistencia aparecen todas estas sintomatologías. Esto que no tiene sentido para sentido en el sentido del pensamiento, que no puede ser pensado ni para mí misma, porque no tiene esta categoría del pensamiento, del lenguaje. Ustedes saben que el pensamiento se estructura con el lenguaje, entonces es muy difícil poner palabras a algo que es completamente desconocido y disruptivo. Con el paso del tiempo, con las palabras que encuentre, va a poder dar estas señales y ahí es en donde es el otro plano, el campo social, donde va a encontrar un, un entorno que pueda escuchar o un entorno que niegue o un entorno que desmienta porque no puede entender lo que el niño o la niña está diciendo. En estas diferencias que les marcaba está la gran posibilidad de no solo de que cesen los abusos si son situaciones que se repiten, sino también que pueda empezar a procesar y a trabajar el trauma y metabolizar ese trauma que sufrió. Por eso muchas veces aparece al interior del trabajo clínico, cuando empieza a poner en palabras o en los dibujos o cuando empieza a jugar con el juego también y empiezan a aparecer estos indicios de eso que estaba encriptado. Voy a dar un ejemplo para que se entienda, que a mí me parece muy claro, una niña muy pequeña de 5 años, que lo que logra decir es, fulanito, el abusador, debe tomar mucha leche. Lo dice mientras toma la leche, le dice a la mamá, fulanito debe tomar mucha leche. Y la mamá le dice, ¿por qué? Porque hace pis blanco. Y le sale, y le sale. Entonces ahí no hay, es clarísimo porque la forma de poder decir de esta niña tiene que ver con los recursos de su propia cotidianeidad y la descripción que puede hacer no tiene los términos del lenguaje adulto, las palabras, no va a hablar de una eyaculación o no va a hablar de una erección o no va a hablar con palabras adultas, sino que está tratando de describir algo que tiene que ver con una experiencia vivida. No tendría cómo saber eso si no fuera una experiencia vivida. Precisamente, ¿cómo se puede poner en duda, por ejemplo, una declaración de esa naturaleza, cosa que sabemos que sucede? Bueno, pero eso tiene que ver con otras cuestiones. Hay distintas causas por las cuales no podemos escuchar eh, el relato de abuso. Primero el propio impacto, y esto es lo que también hay que escuchar en las mamás cuando escuchan este tipo de relatos, que lo primero que aparece es, no puede ser, esto no puede estar sucediendo. Eso se llama desmentida, que es, tengo la evidencia, está ahí, y aún así no puedo creerlo. Por el nivel de angustia que genera poder pensar en esa situación. Pero después hay otras formas de negar y de callar, que son las formas que tienen que ver con la mecánica del negacionismo, que tiene que ver con la forma de callar eso que molesta porque pone a trabajar al sistema o porque las instituciones no tienen espacio para escuchar estas cosas o porque
Y ahí ya no hablamos de una desmentida por la angustia, sino que hablamos de una mecánica de silenciamiento, como en otros tiempos históricos se dio para otras tragedias de la humanidad. Bueno, el abuso sexual contra las infancias es una tragedia para la humanidad y la verdad que estamos muy lejos de tener todas las herramientas para poder escuchar, acompañar y proteger. Y estas muchas veces son basadas en mitos y estereotipos patriarcales. Bueno, la madre loca, la que va, porque la que está denunciando falsamente, como ahora están todo este lobby en relación a la ley de falsas denuncias, la que está diciendo porque quiere sacar provecho de algo. Bueno, todos estos mitos y estereotipos ancestrales, pero que hoy han resurgido con una fuerza enorme, también hablando de contexto, eh, hacen que muchas veces sea muy difícil escuchar a estas infancias. Y también, en general, no tenemos una evidencia física. Entonces hay muchos abusos que solo tienen por el tipo de abuso, tienen solo la palabra del niño, el efecto en el cuerpo del niño, el cuerpo hablando de ese abuso, pero no hay una lesión comprobada, no hay, a veces sí, pero en muchos casos no, y esto dificulta la credibilidad de los niños y las niñas. Bueno, creo que ahí más o menos te contesté. Bien. No sé si Jani, ¿me vas a decir Ah, algo? sí, acá nos dejaron una pregunta para Natalia respecto a si un niño o niña es demasiado pequeño, si puede resultar que el informe y pericias no se vean indicadores, ya que aún no tiene edad para saber lo que está pasando porque entiende que lo que ocurre es algo normal. Bueno, ahí en la pregunta hay varias cuestiones que hay que desarmar. Saber qué me está pasando en la infancia, probablemente eso no sucede hasta la adolescencia, que son estos develamientos que se dan en la adolescencia, en donde toma significación en el orden del saber, de entender, que eso que sucedía y que estaba en el marco de una cotidianeidad para mí, era un abuso. Por eso también, a un paréntesis, la ESI es tan importante, porque la educación sexual integral lo que logró desde su implementación es que muchos niños y niñas hablaran. Tengo montones de ejemplos de niños y niñas que hablaron en la escuela después del taller de ESI, y lo que dicen, en términos generales, es: yo no sabía que esto era abuso. Yo pensaba que esto era algo que hacían, eh, que era normal, entre comillas, ¿no es cierto? Algo que en la primera infancia. Incluso en algunos varones, en abuso sexual contra varones, algunas formas del abuso son camufladas como iniciaciones sexuales. Y esto también tiene que ver con el patriarcado y con la forma en que se inscribe la masculinidad en el armado de la subjetividad del varón. Entonces, la educación sexual integral es muy importante en ese sentido. En la pregunta decía, bueno, esto, lo que decía antes, la vivencia está en el cuerpo. Para entender o para saber qué me pasa, eso ya se transforma en una experiencia que puede ser relatada primero para mí y recién después puede ser relatada para otro. Ustedes no se olviden que el abuso sexual también se da en el marco de categorías como el secreto, las amenazas, la vergüenza, la La culpa. culpabilización. Esto lo hago porque vos te paseabas por
por enfrente, provocativa enfrente mío. Bueno, todas estas variables hacen que contar sea aún más difícil. Lo traumático en sí mismo, más todo ese contexto que hace al silencio, desde amenazas y secreto hasta la culpabilización y la vergüenza. Ujú. La confusión que genera cuando son abusos intrafamiliares también se da la confusión que la misma persona que está cuidando, llevando a la escuela o sirviendo la comida es la misma persona que después puede abusar o algún referente dentro de la familia. Entonces es muy, rompe la categoría de la familia también. Y esto también hace que sea tan difícil escucharlo en otros ámbitos como el sistema judicial, que es altamente patriarcal, familiarista, adultocéntrico, bueno, sean todos los componentes para que no sea escuchado. No sé si contesté. Sí, yo me quedé pensando, ¿qué pasa con esa no escucha después que el niño ha hecho el proceso de develación? Ujú. Cuando ocurre en el ámbito del Poder Judicial, ¿qué pasa en el campo del trauma? Em, para poder metabolizar lo sufrido se necesita, por un lado, que deje de suceder, porque si uno está, lo que llamamos traumas acumulativos, si uno está expuesto todo el tiempo a la misma situación de abuso, por más que haya alguien trabajando para metabolizar, evidentemente eso es una herida abierta permanente. Eso no siempre se logra con el sistema judicial, y por eso es tan grave. Eh, es necesario que alguien te crea, alguien, y es necesario también que te crea el sistema judicial, pero a veces cuando eso no sucede, pero el niño quedó protegido, se puede hacer el proceso de trabajar con esa no creencia de un sistema exterior a mí, pero con lo que puedo sostener en relación a quienes me creyeron del interior de los más cercanos, de los cuidadores más cercanos. Entonces, bueno, depende de los casos, obviamente, y de la singularidad de cada caso, el trabajo terapéutico ahí tiene mucha importancia. Y a mí me ha tocado ya por, por años de trabajo, trabajar ahora con las adolescentes que hoy son adolescentes, que fueron pacientes mías cuando tenían 5 o 6 años, y es muy interesante ver el gran impacto que tiene en poder elaborar en un segundo momento eso que sucedió, pero sabiendo que en un primer momento hubo al menos algunas personas que la cuidaron, la protegieron y sostuvieron esa protección en ese primer momento, esa escucha en ese primer momento. Por supuesto que si no está esa escucha, si continúa el abuso sucediendo, si la justicia no hace nada o incluso criminaliza a esa madre y aparta a la madre de la crianza y suceden todas esas terribles cuestiones que suceden a veces en el sistema judicial, por supuesto que el devenir es muy complejo, y en algún momento, porque aparte estos procesos duran décadas, puede aparecer eh, esa disociación de la que hablaba al principio, se arma, se tiene que armar de una manera tan escindida, tan importante para poder seguir sosteniendo la vida cotidiana, que puede aparecer la retractación como una forma de decir, bueno, ¿saben qué? Esto a mí nunca me sucedió. Claro, Y la preparar. retractación en esos casos es una confirmación, porque por mecanismo psíquico esa retractación viene a decir, bueno, basta. Claro, basta el Eh, abuso. Claro, basta claramente. del, basta del proceso, basta de... Por eso, bueno, hay que hacer una revisión muy importante de cómo funcionamos como sociedad, porque
claramente no estaríamos protegiendo de esta manera a nuestras infancias, ni asegurando la dignidad y cuidando, porque no es protección como término abstracto, es protección como el cuidado que debe hacer una sociedad de ese tiempo de la infancia, que es el tiempo en donde se arma todo Ujú. para la vida de un sujeto adulto. Claro. Esas En- marcas en la infancia son para toda la vida, metabolizadas o no. Las cicatrices van a quedar. Ahora, si aparte van a quedar esas heridas abiertas siempre, porque no podemos reparar como sociedad, bueno, tenemos una gran responsabilidad. mm. En entrevistas anteriores hemos estado conversando de los abusos sexuales en las infancias que ocurren en el contexto de violencia de género o lo que nosotros llamaríamos violencia vicaria, Ujú. o se podría llamar violencia vicaria, y sobre esto quiero preguntarte en específico. Y hay otros abusos que suceden, no sé, ni un docente en un jardín de infante no se me ocurre que esté pensando en agredir en términos de género a una mamá. Entonces ahí claramente es otro escenario, otra situación. Pero cuando nosotras hablamos, le damos el nombre de violencia vicaria. Yo quisiera saber si para vos es suficiente el modelo de la violencia vicaria para explicar estos casos. Es que son cosas distintas, incluso a ver, el, no todo abuso sexual es violencia vicaria, esto Ujú. que creo que es lo y Sí, muchas veces sí, el abuso sexual puede ser una forma de violencia vicaria, pero la violencia vicaria es la violencia de género interpósito persona, es decir, interpósita persona. es la violencia de género, es hacerle daño a otra persona, que no siempre son los hijos, pueden ser los padres de la persona que sean adultos mayores, puede ser sus mascotas, puede ser, digamos, hacerle daño a algo para que le duela a la mujer. En los casos extremos, matar a los hijos. Ujú. Eh, pero el abuso sexual tiene la característica que cosifica al niño para el placer obtenido sexual de ese adulto. La cosificación y el objeto de goce es el niño. Mm. Se le puede sumar eso en la violencia de género hacia la madre como una forma más, pero también está la condición específica del abuso sexual que implica, que es la pedofilia en sí, el gozar con el cuerpo del niño. Entonces ahí es muy importante ser muy estrictos con los términos, porque también si todo es violencia vicaria, nos va a pasar que no lo va a hacer todo, va a Claro. pasar a hacer nada. Digo, hay que ser estrictos con los términos para poder ubicar qué nombramos y cómo nombramos, incluso qué nombramos y cómo nombramos, bueno, no es lo mismo abuso sexual, como decías, en algunos contextos, como institucionales, que el abuso intrafamiliar y el incesto. Claro. Entonces, bueno, son distintas terminologías que ponen en su lugar las situaciones que viven esas, esas niñas y esos niños. Sí. No sé si Janina tiene algo en mente. Y Sí. acá nos dejan otra pregunta, que es cómo podemos resolver esta problemática cuando nos archivan las causas y pretenden revincular a estos niños por falta de indicadores, cuando lo que está ocurriendo es que el niño o niña lo tome como normal, es parte de la corrupción del menor que se está llevando a cabo. Bueno, la mayor problemática que yo observé en mi práctica es que por la falta de pruebas suficientes o por el beneficio de la duda o por distintas cuestiones jurídicas que no llegan a ser suficientes para el juicio o para la condena, se cierra la causa penal y generalmente eso activa el pedido de revinculación, sobre todo en causas intrafamiliares, en el fuero civil.
que no se pueda comprobar el abuso en sede penal no significa que el abuso no existió. Esto es primera aclaración para cada niño o para cada niña. Ya les digo, cuando trabajan en la adolescencia, cuando me ha tocado trabajar en la adolescencia, situaciones con adolescentes, situaciones que han vivido en la infancia, bueno, muchas veces esas causas no se pudieron probar. No quiero decir la mayoría, pero sí, por lo menos acá en Santa Fe la mayoría. Y ahí la dificultad es cómo seguir protegiendo. Y hay mucha jurisprudencia en ese sentido. Yo no soy abogada, pero sí escucho mucho y cuando trabajamos interdisciplinariamente hay mucha jurisprudencia y muchas juezas que han escrito incluso no solo sentencias, sino también que han podido ver esto de esta manera. Bueno, no se puede probar, no significa que no existió, sobre todo cuando no hay sobreseimiento, no hay eh, prueba suficiente, pero no es que no existió. Ujú, Y sostienen en el fuero civil la medida de protección. ujú. Cuando esto no sucede, bueno, ahí es el gran campo que me excede totalmente decir qué se puede hacer, porque es el gran campo de los abogados, en donde cada caso, y son años de estar, por eso digo, el proceso judicial suele ser prácticamente toda la infancia para un niño o para una niña, eh, pero sí puedo decir que muchas veces las psicólogas y los psicólogos somos los que tenemos la posibilidad de mostrar que ese niño o esa niña, más allá de que no se pudo comprobar, tiene los efectos, tiene los indicadores, tiene eh, evidencias que no serán suficientes, pero que tiene evidencias del impacto de ese abuso en su psiquismo y en su cuerpo. Y, y ahí se presentan los informes, y por eso también las psicólogas muchas veces las psicólogas que trabajamos de manera clínica somos atacadas por esos Sí. informes que presentamos cuando nos preguntan si vemos indicadores y decimos sí, vemos indicadores. Sí, que el caso de Rosario es un foco interesante de profesionales Sí, en la misma. es una estrategia también muy antigua que llamamos backlash o ataque, que es a Ujú. las madres, a los profesionales, eh, o a cualquiera que acompañe a las docentes. En Santa Fe tenemos dos situaciones muy trágicas. Una es el caso de Vanessa Castillo, que es una docente que denunció y la mataron en la puerta de la escuela. Siempre la nombro porque a mí me parece fundamental entender que lejos de atemorizarnos, nos tiene que enseñar que hay que trabajar de manera colectiva, de manera articulada, y que a las profesionales también hay que protegerlas, porque estas cuestiones pueden suceder. Y actualmente en la ciudad de Rosario hay denuncias muy penales, muy raras, muy desarticuladas, pero que bueno, lo que hicieron fue no solo la denuncia en relación a lo penal en sí, sino una campaña mediática enorme tras esa denuncia que lo que busca es generar este sentido de los abusos sexuales no existen. Las psicólogas, como antes decían, las madres le llenan la cabeza a los niños, las psicólogas le llenan la cabeza a los niños, cosa completamente eh, Sí, la gente hasta que imparte ESI también le llena la cabeza a los niños. la gente que hace, los docentes le llenan la cabeza a los niños, digamos, bueno, todas las formas de negacionismo que decíamos antes, que lo que generan, más allá de lo que generan en el singular de esas profesionales que están trabajando, que es enorme porque es un costo emocional, un costo económico, para la defensa, un costo de violencia, de violencia política también hacia esas personas.
también genera el silenciamiento del resto de las colegas. Si trabajar, y ya les digo, trabajar con un niño que tiene una situación, no es que uno pone un cartel en la puerta especialista en traumatismos por abuso sexual, sino que si trabajas con infancias, llegan, pueden llegar situaciones de este tipo, y ahí lo que está sucediendo, en Rosario puedo decirlo, pero otras colegas me dicen que en todo el país, es que derivar a una niña o un niño a un espacio psicológico eh, que esté en una situación judicializada o que se sospeche abuso, es imposible, porque Claro. genera eh, este miedo, sí, este miedo que genera la violencia. Los miedos propios de los tiempos de dictadura, porque Sí. son prácticas de terrorismo de Estado las que llevan adelante contra ustedes, contra nosotras, las madres protectoras, y contra las infancias, claramente. A mí, conversando con vos por teléfono, acordando esta entrevista, me pareció muy rico, algo que a veces es súper obvio, yo tenía una profesora de filosofía que decía, cuidado con lo obvio. Y la verdad es que cada vez que me encuentro con una situación así me acuerdo de ella, porque vos en un momento dado estábamos hablando, dijiste, bueno, revinculación, que ahora que estábamos hablando de esto de la revinculación forzada, revinculación cuando no hay vínculo, porque cayó la función parental. Hablar un poco de esto, ¿no? Porque hablamos con tanta ligereza de la revinculación en el ámbito de la práctica judicial, más que nada. Ujú. Y la verdad es que la revinculación, ¿qué vínculo? ¿Cuándo fue padre alguien que abusó? Bueno, eso que charlábamos es así. Cuando hablamos de vínculo y de funciones en psicología, hablamos de la capacidad de alojar, de cuidar, de sostener a un niño o una niña. Eso lo puede cumplir una madre biológica, un padre biológico, o la abuela, el abuelo, o bueno, incluso muchas veces lo han tenido que cumplir otras personas por ausencia de esa. Eh, y el, me distraje, perdón. El, el tema del vínculo paterno-filial tiene, como todos los vínculos, especificidades, pero que son básicamente las del cuidado y las de reconocer en ese niño o niña un sujeto, que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que acompañar. Si un progenitor abusa de su hijo o de su hija, eso claramente no está. Por lo tanto, ese vínculo no está, por lo tanto, no estamos haciendo una revinculación, sino que estamos forzando una vinculación que nunca existió. Eso Y, es muy importante. Esto es muy importante. y por eso la revinculación es forzada, no solo forzada porque se fuerza algo que probablemente incluso a veces los niños y las niñas dicen no querer. Es decir, no solo es forzada en términos de ir en contra del deseo de ese niño o de ese niño, sino que es forzada porque se está forzando algo que no existe. Y además es compulsiva. En el sistema judicial hoy es compulsiva, es como que es lo que sigue. Bueno, bueno, hay que hacerlo. Y a veces ni siquiera hay una pregunta en relación a esto. ¿Y por qué? Porque sí. Porque es porque yo he escuchado cosas muy terribles como, bueno, porque tienen que tener un padre. O porque, bueno, ya está, se probó que no, entonces es lo que sigue. Y la mayoría de las veces no se probó que no. La mayoría de las veces no se pudo probar, que es otra No se cosa. pudo probar, claro. Bueno, gran tema, ¿no? Porque ahora el 6 de agosto tenemos de vuelta en el Congreso el proyecto reformado
que le llaman de falsa denuncia cuando en realidad es una penalización del falso testimonio, que ahora por lo visto le han agregado delitos para que nosotras no podamos decir es contra nosotras, es contra más gente. Entonces, de esa manera, El parece que proyecto de Carolina Lozada es un analizador de la crueldad que estamos viviendo. Entre tantas cosas que hay en las que hay que ocupar el sistema legislativo, tantas cosas que suceden que son tan terribles para la vida de la comunidad y de la sociedad argentina, pensar en un proyecto que criminaliza, que aumenta las penas para las personas que ya estamos diciendo que es difícil denunciar y que es difícil hablar. Y lo sabemos, esto no es de sentido común, hasta para las violencias de género. En un país en donde hay una muerte por violencia de género cada 34 horas y generalmente hubo denuncias y no pasó nada. En donde hay violencia vicaria, bueno, ahí cerquita de Rosario tuvimos hace poco una situación en donde había denuncia previa y el padre se mató, prendió el gas y se mató con sus 2 hijos. Es decir, donde están sucediendo cosas tan terribles de violencia de género, con femicidios, violencia vicaria, pensar en un proyecto de ley que penalice con más fuerza, porque el delito de falsa denuncia ya existe, pero que lo penalice con muchísima fuerza. Cuando en la contracara tenemos un informe de el Consejo, bueno, no me va a el comité de salir. la ciudad, el Bueno, comité de la ciudad. el del comité de la CEDAW diciendo en contra, pero aparte tenemos una estadística nacional que sacó hace poco los procuradores, no me salía esa palabra, en donde informan que es 0,0, bueno, eso Sí, cero las falsas cero denuncias, cero, bueno, no 0,3, existe, sí, sí, porque en no incidencia existen. Y no son estadística, y no son en el campo de género esas falsas denuncias, son en otros bueno. delitos. Entonces, la verdad que forzar el sistema es de esa manera para aumentar las penas de un delito que no existe, no solo es un gran mensaje a la sociedad y a las mujeres en relación al silenciamiento que va a provocar y la coacción que provoca, bueno, no acompañen, no denuncien y no acompañen, sino que es a la vez es una evidencia de la crueldad de este gobierno, ¿no? En otro momento histórico esto no tendría ningún sentido. Es preocupante, es muy preocupante que, que salgan y hablar, no se va a animar nadie a decir nada, volvemos a la prehistoria con Sí, ese... por eso mismo cuando comenzamos yo ponía el acento en pensar, en empezar pensando el contexto sociohistórico y político en el que se inscriben estas crueldades, porque no han tenido la misma resonancia en en distintos momentos de la historia. Por lo menos nosotros tuvimos, no sé, hasta hace unos años atrás, un conjunto de leyes que han ampliado derechos, que a partir de la ley de violencia de género, que es una ley marco, eh, bueno, y un conjunto de normas supraconstitucionales a las que en un momento dado que Argentina adhirió y que cambió la perspectiva política de la sociedad. Y sin embargo, hoy estamos en un clima completamente contrario al que empezábamos a creer que podíamos respirar. No, no es que se haya consolidado nada. No, pero ese clima del que hablas es productor de subjetividad. Claro. Entonces, cuando hablamos en psicología, una cosa es la constitución subjetiva, que es eso que cada uno tiene que hacer en su propio entramado singular y vincular con el pequeño núcleo que acompaña su crecimiento, pero a la vez se van inscribiendo cuestiones de épocas, que son las producciones de subjetividad. Esas cuestiones de época, en distintas épocas, tienen impactos muy importantes en el
no te metas en bueno, los mensajes, los metamensajes que tienen este tipo de leyes y comunicaciones. Y en donde, porque no son solo las leyes, son las campañas de comunicación en función de eso. El algo habrán hecho, bueno, estos mensajes que en Argentina tendríamos que estar advertidas y advertidos de cómo son estos mecanismos, bueno, surgen sobre esta temática que tiene que ver con el género porque es un gobierno profundamente misógino. Entonces, todo lo que tenga que ver con no solo el desmantelamiento del acompañamiento de las víctimas de género y de infancias, sino también la producción de sentido va en esos carriles. Y en esto que decías, quiero agregar de esta supuesta modificación de la ley y la inclusión de algunas otras cuestiones. Bueno, hay que ver cómo se origina y con qué lobby se origina, y claramente nos podemos dar cuenta de por qué hay que rechazarla. Esperemos que el Senado esté a la altura. Esperemos, sí. Esperemos que vayan más allá de no dar quórum, que se expresen contundentemente en favor de las infancias. Una pregunta que me parece interesante, por lo menos para la audiencia general, no sé si específicamente para aquellas mujeres que estamos atravesadas por estas historias, en lo personal, como podemos ser las que estamos en el plenario. ¿Qué capacidad de elaboración hay desde el punto de vista terapéutico del abuso en las infancias o en las adolescencias, con vistas a tener una vida plena después? Son procesos singulares. Son procesos singulares, y lo que yo puedo decirte de esta pregunta, no me atrevería a decir, yo te puedo decir que sí está la posibilidad de metabolizar, de inscribir de otra manera, de trabajar estas marcas tan profundas y tan difíciles, de trabajarlas adecuadamente, pero depende de muchos factores y del trabajo que se da en distintos tiempos. A veces se da en un momento de la infancia, después se vuelve a retomar en un tiempo de la adolescencia, después en otro sentido en la vida adulta cuando llega la propia maternidad. Entonces, lo que sí me atrevo a decir es que si no existe la posibilidad de decir y de ser escuchada, es una tragedia, no solo para esa persona, sino para las siguientes generaciones. Hay muchas autoras que trabajan en cómo se inscribe socialmente lo que no puede ser dicho, lo que es innombrable, y se transmite de generación en generación esto encriptado, esto en secreto, pero no solo del lado del abusador, sino de esto no se habla en términos también para las víctimas. Entonces, yo puedo asegurar que es cuando un niño logra contarlo, como puede, cuando puede, porque aparte, bueno, cuando lo cuentan en la vida adulta es el niño contando ahí. Entonces, cuando un niño puede contarlo y es escuchado, y es escuchado de manera respetuosa, bueno, va a ser un antes y un después. Después el trabajo de elaboración es singular. Claramente. Yani, no sé si vos tenés algo en mente por ahí. Con respecto, no, me agarraste así desprevenida. Estaba escuchando, pero no tenía nada. Pero cuando hablamos también como que no me sale la pregunta ahora, de que una vez que hablan y se van el proceso y demás, y aparece la negación, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? Porque por ahí aparece la negación en el sentido, pero sí sigue mostrando en ciertas situaciones, en ciertos juegos, por ahí sigue poniéndose mal y demás. ¿Cómo se aborda esa situación?
Lo que pasa es que cuando la situación traumática sigue sucediendo, insiste en el cuerpo del niño y en las conductas, y entonces, bueno, quizás no es en la primera escucha. Incluso me hiciste acordar una mamá con la que trabajé que me decía, ella me dice que ya me lo había contado y yo no me acuerdo. Entonces, a veces puede suceder también que haya habido palabras en algún momento que no pudieron ser escuchadas. Y eso insiste. Lo que tenemos que tratar es de escuchar, por eso también la ESI, porque ahí los docentes y las docentes estarían preparadas para escuchar. A veces no pueden escuchar los familiares más cercanos. Eh, y eso que insiste para el afuera, pero insiste con dolor psíquico. Sí, Hay un costo psíquico, hay un costo en términos del aparato psíquico que tiene que trabajar para, no solo del abuso en sí, sino que tiene que trabajar para separar eso, para sostener una vida cotidiana. Y eso va horadando, va desgastando al aparato psíquico, y cuanto más tarde, más desestructura, más eh, se complejiza la posibilidad de reparación. Hasta, bueno, una de las investigaciones en las que estoy trabajando son las autolesiones, intentos de suicidios y suicidios adolescentes en relación a vinculadas a situaciones de abusos sexuales en las infancias. ¿Por qué? Porque ese aparato psíquico está tan desgastado y tan en trabajo permanente para poder sostener las actividades de la vida diaria, que ese desgaste y ese dolor permanente busca salida, y a veces es hacia el propio cuerpo, hacia la lesión en el propio cuerpo. Entonces, bueno, cuanto antes escuchamos, sobre todo hoy casi todo el tiempo hablamos de abusos en la primera infancia, pero también tenemos los abusos. Hoy leía, que creo que lo puse en la historia, eh, el testimonio de una eh, chica abusada en la adolescencia de manera grupal por todos sus amigos. Entonces, lo que dice es, ¿cómo podía yo hacer amigos después de que eso me sucedió? Y en mi pueblo, lo repito porque está escrito como testimonio de ella, en mi pueblo me decían, ahí va la violada. Entonces, fíjense cómo el campo social invierte la carga y no sí, dicen, ahí van los violadores, dice, ahí va la violada, y esta adolescente tiene que sostener una vida cotidiana, amigos, pareja, las cosas propias de la adolescencia, con este contexto y con el abuso sufrido, Sí, digamos, más con el las estigma marcas en social. el cuerpo, más ese campo social que no la acompaña. Por esto digo que los psicólogos trabajamos en términos de lo intrapsíquico, de lo que se puede reparar, pero no podríamos hacer magia si el campo social no se modifica, sí, sino si el campo social no logra eh, una, un acompañamiento distinto. Y esa lucha es de todas, estudiemos lo que estudiemos. ¿Y alguna recomendación para el adulto en la primera escucha o cuando se empiezan a manifestar estas situaciones o cuando el niño puede poner en palabra lo que está pasando? Escuchar. Escuchar y esperar, porque también a veces lo que sucede es que, bueno, en esto que nos está impactando de lo que estamos escuchando, en las profesionales también, muchas veces lo hablamos con las pediatras, cuando les contaba que en el trabajo con pediatras, eh, por ahí las psicólogas estamos más preparadas para la escucha de otra manera, y otras profesiones no tanto. Y bueno, ahí no hace falta preguntas, no hace falta pausa, silencio y una mirada atenta,
y una forma de escuchar que sea, que realmente sea, se note que estamos escuchando. eh, y, y ahí depende cuál sea el sentido, se busca la ayuda que se pueda buscar. No siempre tienen que ser psicólogos, muchas veces o psicólogas, muchas veces el pediatra, que es el médico de cabecera, de cabecera es viejo, ya no se dice más, de confianza, eh, es quien puede decir hacia dónde ir. Y animarse eh, también, animarse a denunciar también. Bueno, y por supuesto, luego de esa escucha y de esa búsqueda de acompañamiento, lo que surge obligatorio es la denuncia, pero no solo es obligatorio para cualquiera que escuche, Sí. para el kiosquero o la kiosquera de la esquina también, para el docente, es obligatorio, porque es la única forma de romper con ese silencio, con esa categoría de secreto, con ese pacto que instala el abusador de continuidad de los abusos. Es la única forma de proteger. No se podría proteger si los abusos siguen sucediendo. Qué importante comprometerse con esa parte de... Sí, de manera colectiva. Yo creo que hoy más que nunca esa denuncia no es en soledad. Esa denuncia es acompañada con, bueno, con quien sea que pueda acompañar, con el armado que se Que pueda se lo hacer. hagan. Y ahí las organizaciones sociales tienen mucha, Ayudan un montón, sí, sostienen, mucha importancia. acompañan. Sí. Cuando la primera vez que te habíamos invitado, que no pudiste venir, nosotros teníamos un vivo con vos y Marita Müller. Y Ujú. Marita nos contaba, y yo ahí realmente creo que por primera vez me expliqué a mí misma por qué, en mi caso, yo soy en el plenario, creo que soy la única que tiene hijos adultos. Todas las mamás son jóvenes y tienen niñeces. Yo tengo hijos adultos que ya están tramitando sus experiencias como pueden, como adultos, porque en los 90, y Marieta nos decía que en los 90 realmente prácticamente no había profesionales con esta perspectiva para abordar los abusos. En los 90 fue realmente desesperante, por lo menos para mí, fue desesperante darme cuenta y ir a pedir ayuda y no encontrar escucha de ninguna naturaleza en ninguna parte, ni en psicólogos, o psicólogos que venían y me decían, tiene un trastorno de la personalidad, o bueno, después una esquizofrenia, o ir a los pediatras y que los pediatras no vieran nada, o darme una vuelta por la escuela a ver si intuían algo y nadie veía nada. Esta otra cara, ¿no? Porque puede una mamá no darse cuenta de nada y que se den cuenta personas que están por fuera del sistema, alguien detecta. Pero yo era una mamá que me había dado cuenta y no podía encontrar la correspondencia de lo que yo veía en la mirada de los profesionales. Eso fue realmente una experiencia atroz. Y hoy veo que vivimos un tiempo Y muy hoy distinto. estamos, no es casual, hoy estamos en un tiempo muy similar a esa década. Entonces, cuando se caen las referencias en términos de la formación, del desmantelamiento de los espacios de cuidado, tenemos leyes maravillosas, mucho más avanzadas que en esa época, mucho más contenido y contenido teórico en términos de que ha habido mucho estudio, mucho avance en la psicología, en la sociología, en la antropología, pero el contexto de crueldad y el contexto económico de qué interesa a un país también da el marco de hacia dónde se orientan la escucha y hacia dónde se orientan esos profesionales. Entonces podemos tener más insumos quizás teóricos que en esa época, pero tenemos este efecto del silenciamiento con la producción de leyes, con la producción de contenidos en términos de campañas de ataque, y entonces tenés el mismo déficit de gente que pueda acompañar el desmantelamiento. Vos hace
10 años atrás tenías varios lugares a donde poder ir para efectuar la denuncia. Los No centros tenemos nada. territoriales de denuncia, la No. Defensoría, el 137, bueno, se habían multiplicado los espacios de protección y de cuidado, y hoy el No, desmantelamiento de esos espacios es enorme. Entonces, bueno, las crisis se dan de manera en círculos concéntricos, pero se dan en todos los círculos. mm. Así que hoy no creo que sea muy distinto a esa época, eh, por estas Sí, cuestiones. finalmente como el terricidio alcanza los cuerpos como otro territorio, como decimos siempre, normalmente, ¿no? A partir por ahí del pensamiento de Rita Segato. Ujú. Mm. Bueno, claro, y bueno, ahí siguiendo a Rita Segato, cuando ella hace todo el análisis de la crueldad, bueno, estamos más o menos, es de otra época pareciera, pero no. Mm. Quizás Sí, tenemos que preguntarnos qué es lo que hace que no podamos generar los anticuerpos necesarios para que también estos retornen. recomendamos, recomendamos Bueno, lecturas yo tengo actuales. uno acá para recomendar, que es el último de Susana Toporossi, que Ah, es entre el trauma y el vivir, que por ahí vi que preguntaban sobre indicadores y algunas preguntas que vi pasar rapidito. Bueno, ahí este último libro de Susana Toporossi tiene cosas muy, muy importantes. Eh, pero bueno, este recrudecimiento en términos políticos, por eso no puede estar separado de lo político, como formas de la dominación y de quiénes son los poderosos y quiénes los que quedan agobiados en ese poder. Bueno, niñeces y mujeres, mujer, sí. es lo que se repite. Sí. Bueno, yo estoy conforme, no sé si Natalia tiene algo más para agregar, Janina tiene algo más para preguntar, y me parece que Súper agradecida. súper agradecida, sí, Gracias. No, muy solamente claro. de decir que, bueno, por ahí hay cosas que son muy, muy técnicas, que uno intenta transmitir de la manera más coloquial posible, pero bueno, es como, son estudios y cuestiones muy profundas. Entonces por ahí también alentar a las colegas a que, bueno, es una tarea y una profesión, la nuestra, hermosísima, que puede hacer con el estudio y con la formación, puedas acompañar procesos subjetivos que son vidas distintas y dignidades distintas para un montón de personas. Entonces, me parece que hay una responsabilidad muy importante a nivel profesional, y también hay una responsabilidad muy importante a nivel de colectivo de psicólogos, colegios profesionales, la FEPRA misma, de poder dar el marco de protección para que podamos trabajar y que estas cuestiones del campo social no afecten a quienes no solo estamos formados para hacerlo, sino a quienes vienen, las nuevas generaciones que vienen y que tienen que formarse para hacerlo, como arranqué yo, y tienen que Claro, arrancar todos alguna vez. claro. Eh, no solo en términos de abuso sexual, ahora sí, ya en términos más amplios, eh, en todo el campo de trabajo con las infancias hay distintos intereses que hemos podido colectivamente con los colegios de psicólogos, etcétera, hemos podido eh, ir haciendo huella, por ejemplo, con el autismo, digamos, con los intereses de la farmacéutica. Es decir, siempre tenemos embates del exterior. En abuso sexual contra las infancias, hoy ese ataque a las profesionales, yo puedo hablar de la psicología, pero sé que otras profesiones también, es muy terrible, y bueno, se necesita una salida colectiva. Claramente, sí.
me parece importante decir esto, ¿no? Que organizaciones como la nuestra son organizaciones que se ponen a disposición de dar voz precisamente a los profesionales que están siendo acosados, agobiados, hostigados, porque es necesario que así sea y bueno, y es una retroalimentación de ustedes en el campo de lo profesional, nosotros en el campo del activismo, pero juntas, Pero juntas, juntas. juntas a la par en lo posible. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, Natalia. muchas gracias. Un gustazo. Fuiste muy clara, muy didáctica para Gracias, mí. gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias Yani, por el tiempo, por todo. Gracias. y les Muchas saludamos gracias. a todos y les deseamos un hermoso fin de semana, que descansen. Nos estamos viendo en 15 días, ¿no? Sí, y el En video 15. también va a quedar subido al canal de YouTube, Plenario de Madres en Lucha, igual en el Instagram también. Y las de todas las páginas que colaboramos. De Así todo. que, bueno, muchos besos a todos. Muchas gracias, buen fin Muchísimas de gracias. Chao, buen fin semana. de. Gracias, gracias Natalia, gracias. Chao, chao. Genial.